Hola, ¿se escucha? ¿No? ¿Se escucha? Perfecto, ¿no? Un segundo, por favor. Buenas, ¿ahí se escucha? ¿Se escucha, Joana? ¿Cómo estás? ¿Cómo andas? Bien. Todo tranquilo, ¿cómo andamos? Estamos viendo ahí que está entrando gente al baile, te cuento. Sí, ahí estoy viendo un par de conocidos también. Vos todo tranquilo. Te cuento que vamos a hacer hoy una charla. Estuve pensando bastante en esto y me parecía muy bueno hacer una charla, viste, como la que tuvimos otro día en la comisión, Sí, eh, porque estuve viendo muchas de tus charlas que tuviste ahí en ámbitos más, nada, específicos, viste, de derecho de datos, demás. sí, más académico, más formal. Sí, sí. Y me quedé muy buena sensación de la clase que tuvimos otro día en sociales, ¿viste? Quedaron prendidos fuego los alumnos y alumnas, te lo tengo que decir. Quedaste medio como esas películas, ¿viste? De abogada de los 90, ¿cómo se llamaba? La que hacía contra la Sí, contaminación. ¿Cómo se llamaba también? Erin Brockovich. La de Julia Roberts. Quedaste en esa Esa, secuencia, quedó sí. en tipo secuencia Julia Roberts la situación. Así que bueno, nada, un exitazo, la verdad. Eh, ¿Querés que esperemos por Ahí lo ya, menos? Esperamos 3 minutos más y arrancamos, si querés. Dale. Eh, dale. Así que bueno, nada. La verdad te quiero agradecer nuevamente por lo de otro día en la comisión. Los pibes de la última comisión en serio quedaron muy arriba. Sí, aparte súper participativos, se notaban enganchados con la temática. Y Y pasa, está bueno. Está bueno. y pasa que, viste, hay algo en la facu de que como que se está dando una simetría en términos, quizás en nuestra época también pasó un poco, pero en términos de la cotidiana y los contenidos que se dan. Recuerdo Sí, quizás yo que cuando nosotros estábamos en la facu, eh, me acuerdo que la jurisprudencia constitucional no tenía nada que ver con lo que estaba saliendo, viste que salía un Aquino, salía total. esto, y no tenía nada que ver con los programas de estudio que... Sí, sí, uno estudiaba cosas de 30 años, 20 años atrás, con una distancia total de las cosas que te preocupaban en el presente, o sea, era diferente el enfoque, era muy distinto. Y eso cambia, o sea, darle a los alumnos cosas del día a día que los afectan a ellos en cosas que ellos conocen y en cuestiones que manejan y que ven palpables, tiene otra cosa, ¿no? Obviamente. Sí, sí, como que antes el programa era netamente jurídico y ahora es más como de un sustento fáctico, ¿viste? Antes era como, Total. te daban, o sea, qué sé yo, pienso el caso conocido, en bien público te daban, bien común te daban chai, o esto no tiene nada que ver con la jurisprudencia que está viendo Sí, ahora la Corte, después vino Ali, pero sí, que sí. te daban jurisprudencia que no te cerraba, y tal vez pasa algo, pero con la base fáctica, ¿no? Como que hay, ¿cuántas clases se dan de hipoteca? Un montón, pero ¿cuánto firmaron una hipoteca? No sabés, pero todos metieron a aceptar acá en estos bichos, en este mundo que estamos ahora. Sí, Eh, es increíble. totalmente. Así que bueno, nada, ya, bueno, tenemos bello número.
Buenas tardes a todos. Voy viendo los saludos y los conocidos que van pasando. Buenas tardes a Perú también. Bueno, buenas tardes, ya vamos a arrancar. Sí, estamos dando un changüí de tiempo, siempre prudencial cuando hay gente que se conecta de otras latitudes. Eh, Así que, nada, les cuento un poco a todos los y las presentes acá de qué se trata esto. Estamos extremadamente contentos del Observatorio de Derecho Informático por la aceptación de Joana a inaugurar este espacio de Instagram Lives, que están destinados básicamente a, no diría solamente difundir, porque la idea también es discutir acá, que todos participen, ¿sí? A forjar un conocimiento respecto a estas nuevas realidades que todos ya sabemos un poco del caso, lo hemos escuchado, lo hemos leído y demás, pero ver si participativamente, entre todos y todas, podemos quizás metabolizarlo de una mejor forma que pensando que leyendo una resolución administrativa se resuelve un problema, que está lejos de ser resuelto, ¿sí? Creo, Giovanna, eh, que vos diste un puntapié inicial en algo mucho más pesado de lo que estamos hablando. Es decir, esto, vos me conocés mi posición, por mí, esto que excede por mucho, tema de consumidores. Así que nada, un honor tenerte acá, te agradecemos un montón del observatorio, todos que te hayas sumado. Nada, muchísimas Bueno, gracias, la verdad. No sé mira, súper, súper contenta. Los felicito, bueno, por estar abriendo el espacio y también por ser un polo de canalización de tantas cuestiones y cosas que nos preocupan en lo digital. Y en particular por ser, como siempre les destaco, una de esas asociaciones que realmente lleva la punta en materia de la defensa de derechos digitales, en particular en nuestro ecosistema local. Así que bueno, me honra siempre las invitaciones, tanto a la comisión, que ahí veía también alumnos de tu comisión presente que daban saludo, como también a las actividades de ODIA. Así que bueno, saludo muy grande a todos los asistentes y bueno, desde ya a todos los integrantes de la organización. Y bueno, creo, o sea, comparto con vos la visión esta de desestructurar estas cuestiones en particular para hacerlas más cercanas a la gente, porque son cuestiones que creo que nos afectan a todos con independencia de tal vez algunos que estamos más cerca de estos cuestionamientos y que nos dedicamos específicamente a estas cosas. Son cuestiones que afectan a todos en general y que pueden obviamente tener una capacidad de también de dilucidar la extensión de ciertos derechos que hoy en día son súper importantes y creo que tenemos que redimensionar la importancia de los mismos, porque a veces subestimamos en la práctica diaria nuestra privacidad, subestimamos el valor de nuestros datos, subestimamos el valor de nuestra voz, de nuestra opinión, de el peso de una queja, el peso de un reclamo. Y en realidad estas cuestiones son absolutamente necesarias y creo que nosotros tenemos que ponderar este rol que tenemos en estas ecuaciones en las que no es indiferente nuestra voz. O sea, muy, muy por el contrario, muchas veces tal vez se nos hace creer que nuestra opinión no importa o que nuestro valor como consumidores, como usuarios, como titulares de los datos no les importa absolutamente en lo más mínimo ni al Estado ni a las organizaciones y muy por el contrario de nosotros dependen, de nuestros datos depende su lucro. Entonces tenemos que valorizarnos nosotros primero para poder exigir estas cuestiones con la fuerza que merecen en los contextos en los cuales hay pujas de poder bastante simbólicas, bastante fuertes en esta modernidad que no en vano llamamos era de datos. Justamente nosotros aportamos esos datos y que le da nombre a esa era. Entonces, si no lo redimensionamos, si no lo apreciamos primero nosotros, mal pueden quienes vienen y quienes nos suceden apreciarlos como nosotros deberíamos estar velando y cuidando por ellos. Y en este contexto, bueno, se enfrenta este panorama temático que vos proponés para el encuentro de hoy, Tommy. Te doy la palabra que... no, es que yo lo que quiero decir esto es, mira, yo pensaba, estaba viendo un par de conferencias que diste sobre el caso, y a mí me parece mucho más rico el análisis, o sea, si querés medio como autores esos postestructuralistas, decir el caso tal, viste esas cosas que hacían algunos franceses, de agarrar un caso y tomarlo como sintomático de la época, si se quiere, ¿no? Sí, Me parecía muy interesante
cuestiones que podemos abordar acá, como el deber de seguridad y repensar la ley de defensa del consumidor y su relación con la ley de protección de datos de un esquema constitucional, que eso está buenísimo, pero me parecía muy interesante también, vos en una de tus intervenciones, lo marqué acá, planteabas un fenómeno interesante en el que se inscribe esto. Vos decías, estamos ante un proceso de centralización del mercado de datos constante y que se acelera cada vez más, pero que no te hacías referencia quizás a GAFAM, ¿sí? Y decías, y un problema de esta centralización es que simultáneamente esta tiene lugar con un romanticismo respecto a todos estos dispositivos, podemos quizás eso meterlo como una idea tecnosolucionista, y planteabas que estos dos fenómenos, siendo laterales, realizaban la desnudez que tenemos sobre esto. Entonces, yo te quería preguntar por esta desnudez que vos ves sobre la realidad que estamos atravesando en materia de datos, si la ves, digamos, solamente desde el punto de vista de este lado del romanticismo de la gente que dice, pongo a aceptar y ya fue, dale, dame mis memes, quiero mis memes ya, dame meme, o si no también de un punto de partida acá muy importante que es, ¿por qué hiciste esto vos y no lo hizo el organismo público creado a tal efecto? Tenemos problemas de formación en la facultad, veníamos de eso, es decir, dentro de un universo gigante, ¿dónde ves, por dónde pensás que podemos empezar a buscar la solución al problema? Si es que hay. Bien. Es una pregunta estructuralmente compleja y amplia. Parto de lo más pequeño, o sea, de la acción individual. En particular, bueno, nosotros tenemos esta cuestión que vos bien señalás con el facilismo de decir sí, de que nos romantizan muchas veces ciertas cuestiones, nos minimizan los efectos de ciertas cuestiones, cuando en realidad son efectos trascendentes, o sea, cuando se procesan nuestros datos de manera irrestricta, cuando se entrecruzan bases de datos, cuando existe perfilamiento que cada vez es más intrusivo, cuando se utiliza, por ejemplo, algoritmos que obviamente tienen sesgo, técnicas aplicadas de inteligencia artificial sobre nosotros, no tenemos que desmerecer los efectos de estas cuestiones, no tenemos que caer bajo el tecnoreduccionismo de aquello que nosotros utilizamos, bueno, simplemente por el hecho de ser técnico, por el hecho de pasar por un algoritmo, por el hecho de ser técnico, es algo perfecto. Muy por el contrario, estas técnicas y que se utilizan con nosotros como conejillos de indias, son técnicas que obviamente engendran riesgos y que desde el punto de vista de procesamiento de datos son técnicas riesgosas de procesamiento. Entonces, perder un poco el romanticismo y esta idea de que siempre lo técnico es lo mejor o que lo técnico es inocuo, pues nos dan muchas veces una falsa sensación de seguridad, que es algo muy recurrente en lo tecnológico y vos bien lo conocés, la idea de el panóptico que te da seguridad en la vía pública, ¿no? La videocámara de vigilancia que tal vez en teoría engendra una mayor seguridad para la persona. Bueno, lo mismo sucede en los entornos tecnológicos, nosotros muchas veces en las aplicaciones, en las plataformas y demás, no vislumbramos el peligro como si fuera un peligro tangible. Por otra parte, dentro de esa ecuación en la cual a veces nos sentimos seguros o nos sentimos muchas veces compelidos por la situación a utilizar ciertas cuestiones por los contextos mismos sociales en los que nos encontramos y demás, también existe esta idea de no solo decir que sí por el simple hecho de, bueno, quiero el servicio ya y quiero ignorar estas condiciones o estos términos y condiciones que en el fondo nos costarían horas y horas de lectura y realmente respecto de la opacidad de la información que proveen, nos cuestan el entendimiento solamente a quienes somos expertos en estas temáticas. Imaginen a un profano que no tiene estudios sobre la materia, que se enfrenta a textos que tienen una complejidad legal que engendran cláusulas abusivas sorpresa, o sea, que devienen abusivas en la ejecución. Entonces, ¿cómo pretendemos dentro de este estándar, entre comillas, del antes llamado, ¿no?, el hombre medio, comprender los matices de estos textos tan complejos que obviamente también engendran un montón de problemáticas respecto de la brecha de lenguaje, o sea, en particular hay un ruido, que ese es el lenguaje específico que utilizan estos textos que Mm. no se logra quitar de ese acto comunicacional, ¿no? Entonces tenemos ese primer problema, pero por otra parte también existe alguna suerte de creencia de que es el mismo tipo de sesgo, diría, y el mismo tipo de estigmatización que existe en materia de la sospecha sobre lo privado, temática que a mí me apasiona, el tema de la privacidad y la protección de datos personales últimamente, y a lo largo también de los últimos años se ha realizado como una suerte de evangelización compulsoria sobre la temática de
demonizar la privacidad, demonizar el anonimato, ¿no? El típico paradigma por el cual si vos querés privacidad, si vos querés protección de datos personales es porque estás ocultando algo y porque estás queriendo ocultar algo y realizando algo espurio, ¿no? Entonces existe en el imaginario social esa idea. Y también existe un otro pensamiento reduccionista en el imaginario social que es que si uno está oponiéndose a algo no debería estar utilizando ese tipo de cuestiones. Recién creo que vos, la asociación había respondido justo en Twitter uno de los comentarios y ese también es un paradigma típico, muy clásico también, obviamente hegemónicamente impuesto, que es la idea de que si estás en contra de algo deberías simplemente retirarte Mm, y no intentarlo o no utilizarlo. Entonces, si del mismo modo, por ejemplo, vos y yo no pudiéramos estar utilizando en este momento esta plataforma para realizar esta comunicación, o la asociación de ustedes no pudiera utilizar, no sé, Twitter, no pudiera utilizar Facebook, no pudieran comunicarse por cualquiera de estos medios, también para ser congruentes, ninguno de nosotros debería tener ni medicina prepaga, ni utilizar ningún servicio de una obra social, porque también contienen cláusulas abusivas. Tampoco deberíamos tener nuestras heladeras llenas con productos de consumo final, pues prácticamente todos ellos están hechos de alguna forma u otra violentando las regulaciones. Tampoco podríamos tener absolutamente ninguna ropa puesta, salvo la que tejiéramos sí. nosotros mismos con nuestros tejidos, Pensaba, porque ni hablamos pensaba de la en explotación y un norcoreano diciendo yo la bomba atómica no la uso porque la inventaron los americanos, tipo, es como, no, no es un de... producto del capitalismo, yo la bomba atómica no quiero No, saber nada, es un producto no quiero norteamericano, saber no, nada, no lo voy. yo la bomba atómica no. Pero ese es el imaginario que se nos ha impuesto. Si uno está, pues, entonces deja de usarlo. Y directamente es un reduccionismo para el símbolo de, bueno, si a vos no te gustan estos cambios, no utilices la modernidad, no utilices lo digital, porque esto viene en el envase y esa es la creencia popular, de que esa abusividad está insta en el sistema y uno tiene que resistirla si es que quiere la innovación. Y este es el cambio que yo les digo que hay que trabajar. No necesitamos renunciar a todo esto porque no existe el derecho a realizar estas cuestiones abusivamente. No existe ningún derecho adquirido ni instalado a que esos contratos tengan cláusulas abusivas ni cláusulas abusivas sorpresa. No existe ningún derecho adquirido por el cual cualquier proveedor, cualquier responsable de tratamiento realice una traducción de un contrato sesgada para que nosotros digamos que sí. No existen esos derechos del otro lado, reconocidos en ningún texto normativo. Entonces, ¿por qué nosotros nos tenemos que rendir cuando del otro lado no existe ningún tipo de derecho? Y es por eso que yo les digo, la voz de ustedes cuenta, o sea, respecto de los reclamos, respecto de entender que muchas veces los titulares de los datos también se subsumen desde el punto de vista jurídico desde lo subjetivo en la calidad de consumidores, en la calidad de usuarios, que es esto que vos mencionabas como la ventana que no se vislumbraba, y porque siempre olvidamos que tenemos esos dos roles. Cuando nosotros estamos acá reunidos, somos usuarios de la aplicación al mismo tiempo que somos titulares de los datos que se transmiten por la misma. Entonces, bien podemos exigir los derechos que nos reconoce nuestro sistema, tanto desde la protección de los datos personales como de la protección de los derechos de los usuarios y de los consumidores. Y es algo que ya pasó a ser parte de un principio general, o sea, como decirles del derecho moderno, bueno, es un principio jurídico moderno que hoy en día no, los principios protectorios no podemos dejarlo de lado, no existe una decisión de ningún tipo avalada por nuestro sistema, decir, no, yo voy a hacer un producto inseguro o voy a realizar tal compraventa sin deber de información, o voy a procesar estos datos sin tu consentimiento. Mm. No existen derechos de este estilo y todo lo que sucede en esas cuestiones, bueno, son absolutamente cuestiones abusivas que nosotros deberíamos erradicar progresivamente. ¿Sabes qué? Y lo, Hay una sí, cosa es, mira, anoté acá un montón, pero yo coincido totalmente en lo que vos planteás, y de hecho, justo acá hay mucha gente de la comisión en la FACU, la de bases constitucionales, y el otro día hablábamos sobre un fallo viejo, como mosca, ¿sí? Que en el derecho del consumidor, lo que pasó con por lo menos la impresión o la crítica que hacíamos, es que en el derecho del consumo ese fallo después fue encorsetado, como decir, consumidor intinere. Pero se corría de sí, lado todos los principios constitucionales cuando la Corte cita el derecho romano que dice si hay lucro y hay conducción y hay poder sancionatorio,
tiene que haber un grado de responsabilidad. Y ahí entraba un comentario de una alumna que dice, pará, cosa va, cosa viene, Uber. Porque lo interesante, lo que vos planteás y lo que hiciste sobre todo, digo, esta cuestión de Erin Brockovich, acá no tengo unas palabras de Brockovichadas, es que vos en la causa, al ir por el principio del consumidor, lo que más desmitificaste fue la idea de esa cosa medio anacrónica ya de si querés venir a buscarme a California, te estoy esperando. Sí, totalmente. Totalmente, digo, y también es un ejercicio soberano político muy interesante, nacido del derecho Es que subjetivo de la Es que, persona. a ver, la protección de datos personales, cuando muchas veces intentan separarlo del tema de soberanía, es un tema que importa desde la fase individual y desde la fase colectiva. Tal vez nosotros en lo más chiquito, ¿no? Pensamos la privacidad siempre es individual o pensás en la privacidad como bien individual. Y lo cierto es que no solamente importa la privacidad del individuo, del ciudadano argentino respecto de su privacidad como individuo, como derecho personalísimo y demás, sino que también importa en cuanto a cómo refracta esto desde la faz de lo colectivo. La privacidad de todos nosotros, de todos y cada uno de nosotros, es importante a nivel soberanía de datos. O sea, pensemos que todo lo micro tiene un impacto en esa escala macro que a veces dejamos de ver en el área de protección de datos personales y es muy, muy necesario valorizar que quienes más protegen nuestros datos son quienes más velen por esa soberanía de datos, o sea, porque en ese juego de poder a nivel internacional, quienes protegen más agudamente y frondosamente el tema de soberanía de datos tampoco permiten que se vulnere a nivel individual el derecho a la privacidad y a la protección de datos personales. Es un reflejo, uno dice, bueno, solamente importan los datos del Estado, no, también los datos de los individuos que conforman esa ciudadanía. Y es muy importante ver cómo en este panorama deberíamos proteger nuestros datos no solamente por nosotros individuos, sino por nosotros sociedad también. Y ese es un juego bastante interesante de ver en materia de que si no tenemos vías de ataque o por lo menos vemos que existen ciertas inacciones en ciertas cuestiones críticas, vos bien señalabas en por qué tal vez existen ciertas áreas que deberían estar ocupándose mucho más granularmente de estas cuestiones y nosotros siempre desde el área de la protección de datos personales vemos esto de la falla persistente en las áreas de protección de datos personales, o por lo menos entender que siempre se hace como menos de aquello que nosotros estaríamos esperando que se haga en la misma. Y esto sucede pues nosotros tenemos también entre un sistema desactualizado, un sistema a lo cual los intentos de reforma, por ejemplo, en el lado de la protección de datos personales, no han dado con los principios correctos o por lo menos con la estructuración normativa más adecuada o más compatible con los modernos principios en materia de protección de datos personales, con lo cual no nos hubiera servido mucho tampoco los nuevos Mm, contextos de protección que proyectábamos con esas reformas. El ejemplo es consentimiento tácito. Imagínense claro. las problemáticas que nosotros trabajamos en materia de datos con con un troyano como ser el consentimiento tácito. ¿Qué puede hacer un gran responsable de tratamiento con un concepto como el de consentimiento tácito y seguir abusando y abusando de manera mucho más desmedida? ¿Por qué? Porque tiene una gran herramienta jurídica, ahora legitimada, que es el tema del procesamiento contextual de los datos personales. Entonces, tenemos un sistema desactualizado, tenemos intentos de reforma que no han sido lo suficientemente activos como para servir realmente a la actualización de este sistema y a su vez tenemos un esquema sancionatorio desproporcionado, desactualizado y que desde el punto de vista de sanciones, bueno, se imponen muy pocas y esto es absolutamente insuficiente porque parece como que están legitimadas las malas prácticas en el Mm. mercado. Esto de que existe una creencia persistente o como decirles, una difusión persistente de esas creencias típicas y pertenecientes al análisis económico del derecho, en el cual se sigue trabajando con malas prácticas. ¿Por qué? Porque nadie mejora, o sea, es directamente una desventaja para los diferentes competidores el empezar a trabajar Sí. bien porque nadie lo hace simplemente y porque esas intervenciones cuestan muchísimo más que simplemente saldar los daños que van apareciendo. Pero te hago Y una me parece que consulta, estamos... Joana, Sí, perdón, decime. estamos todos de acuerdo, creo que esto no. A ver, te lo hago así, a ver qué pensás, sinceramente.
estamos todos de acuerdo en que la Agencia de Información Pública está brillando por la ausencia. Podemos hacer, si queremos, una genealogía del error, del problema, de decir, bueno, la falta de capacitación, los problemas políticos que todos conocemos, pero para mí personalmente, no sé cuál es tu opinión, algo que me ha sorprendido mucho es con los últimos casos de ransomware acá en Argentina, y específicamente no aquellos del sector público, Mm. eh, los del sector privado, me ha sorprendido profundamente la inacción de las asociaciones colectivas que tienen registro de consumidores. Es decir, en Estados Unidos tenemos el caso del último ransomware, ay, no me acuerdo cuál es, hubo un registro muy grande de acciones de clase. Y acá por lo menos, no sé si vos tenés conocimiento, pero es decir, de asociaciones de consumidores que quieran tomar la posta y que estén en el registro que da la Secretaría de Comercio, no es llamativo también, que tampoco es, tal vez el romanticismo que vos decís, o no sé por qué pasa esto. Mira, también tenemos este tema de la división de áreas. Ustedes, de hecho, como son parte de una asociación y de una organización que se dedica a los derechos digitales, parece haber como una escisión entre las asociaciones de defensa de los derechos de los usuarios y los consumidores, asociaciones colectivas que tal vez se dedican más a los derechos tradicionales de los consumidores y de los usuarios. Y esto está como escindido de las que se dedican a la defensa de derechos digitales. Entonces, todavía no ha habido, como decirles, una fusión de estas temáticas. Se tratan en las asociaciones colectivas temas relacionados con estas cuestiones que afectan a los consumidores y los usuarios, pero no de manera específica. Y también, como bien señalás, no ha habido, como decirles, no sé, un tratamiento explosivo, por ejemplo, de habeas datas colectivos, Mm. eh, de class actions relacionadas a fugas de información, a data breach, a eventos como ransomware, o sea, en el cual la cantidad de afectados obviamente puede componer tranquilamente una clase. Entonces tenemos ciertas cuestiones que todavía no nos faltan, y en particular yo por lo menos que me dedico específicamente al tema de data breach, o sea, dentro de los cuales obviamente ransomware hoy en día es una problemática que sigue creciendo y que se relaciona mucho con esto de la exfiltración de datos, con las fugas de información, fugas de datos y demás, en las que tenés colectivos de afectados. En el área de datos personales también tenés el nacimiento de nuevos deberes, nuevas obligaciones en relación con esto, y que nosotros vemos que tampoco en el contexto local se les está dando la importancia que merecen, como ser los deberes de notificación a las autoridades de aplicación y los deberes de comunicación a los particulares afectados, porque el particular afectado, sin perjuicio de que muchas veces está en una situación de impotencia absoluta, todos bien sabemos que cuando nos advierten determinada situación, tal vez tenemos algunas medidas, entre comillas, de cuidado, de profilaxis en materia de nuestros datos personales que podríamos estar tomando en relación a estas cuestiones cuando hubo una filtración, cuando hubo algún tipo de exposición no autorizada de nuestros datos personales. Entonces, falta mucho, o sea, falta mucho en particular con estas cuestiones que vos mencionás, eventos que confluyen con el área de la seguridad informática, la seguridad de los datos, nos metemos más tal vez para el área de cibersec, o sea, y cuestiones que en nuestro país están muy, muy poco evolucionadas en particular. Y como bien decís, las asociaciones no han explotado esta faceta, recién están tal vez metiéndose más de lleno en esto que podemos ver todos en particular, que es esta explosión exponencial de ciberdelitos más relacionados con lo que son las estafas, o sea, la ciberestafa, phishing y otras cuestiones que afectan a los consumidores, entre ellos el público de consumidores bancarios. Y que esto, obviamente, esa explosión del 300% en materia de estos eventos ciberdelictivos, se debe claramente a que prácticamente todos los consumidores y usuarios en tiempos de pandemia fueron volcados al ámbito de lo digital y sin, como vos decías, la educación, la capacitación de vida y a su vez aflojándose también, como decirles, los reparos a la hora de comunicarse con los usuarios, con los consumidores, que este ha sido un problema muy, muy fundamental en pandemia. Y hemos visto, ¿no? Como muchas veces en las campañas se dice, bueno, que el consumidor, el usuario no acepte, por ejemplo, comunicaciones de canales no tradicionales,
Y en época de pandemia hemos recibido comunicaciones, han habido bancos que han tenido hasta vía de comunicación por Instagram, súper, súper fraguable. Entonces, estas cuestiones en las cuales también para comunicarse y acercarse con los usuarios por el tema de la atención remota se bajaron los lineamientos en materia de seguridad de la información, seguridad de los datos, bueno, obviamente eso tiene un precio. Y el precio obviamente también fue que los usuarios, los consumidores bajaran sus propias guardias respecto de cómo comunicarse con las empresas de las cuales son afiliados, usuarios, consumidores y demás. Entonces, bueno, son cosas preocupantes. Creo que o sea, hay grandes actores, las asociaciones tanto de la defensa de los derechos digitales como las de la defensa de los derechos a nivel consumeril, pueden agarrar la posta en estas cuestiones y activar específicamente acciones en estas materias, porque los afectados son muchos, realmente son muchos y cada vez más, y estos derechos tienen la misma importancia que cualquier otro derecho tangible que se encuentra, ¿no? En nuestro ordenamiento. ¿Sabes qué? Me dejabas pensando antes que cuando arrancamos la conversación, digamos el chiste así en la previa de Erin Brockovich, ¿no? Recuerdo, digo a la gente acá, a todos los participantes, recuerdo que es una película quizás, nosotros hace un par de años más, es una película donde Julia Roberts hace una abogada, que es un caso real, que interviene en el caso de una actividad industrial que está contaminando y empiezan a explotar los casos oncológicos en un radio específico. Digo, por esto. Y pensaba que en un momento vos, al señalar la figura contractual, usaste una metáfora al principio que decías el ruido. Si analizamos los contratos son puro ruido. Y yo pensaba, ruido es de medio ambiente también. Es una categoría de la descontaminación ambiental. Sí, sí. Y porque estamos ante una actividad económica, en definitiva. Es decir, no digo que estamos ante una fábrica que está tirando arsénico o algo así al río, pero estamos en una situación medio complicada en la cual vos, tus propias palabras, vos decías, bueno, estamos encarando esto individualmente y no colectivamente. Yo hablaba de soberanía y, y nada, me da la impresión de que vos también tenés una sensación de que tenemos que meter esto, no sé cómo, esta idea de meter un cuadrado grande dentro de un círculo de Apolo 13, ¿viste? Para salvarnos, de cómo metemos la arquitectura del derecho colectivo dentro de esto. Y es la respuesta para yo, por lo menos, me hago de pregunta, pero no se me ocurre nada. No sé si vos tenés una idea, si lo ves venir, hay algunos avances afuera, qué pensás, si esto puede ser una salida. Yo creo en particular, o sea, que el área justo de protección de datos, o sea, ya creo que la idea de fondo que les compartía de que no solamente el derecho individual es lo que importa en esta ecuación, sino la afectación que puede haber al nivel vaso precipitante entre el derecho individual y la privacidad del colectivo como bien jurídico a proteger. Y nosotros en particular no lo tenemos, por lo menos todavía reconocido en nuestro sistema, del mismo modo que también creo que todavía desde el punto de vista de los derechos individuales, tenemos muy poca expresión normativa en derredor de lo que es la autodeterminación informativa y lo importante que es este derecho y lo importante que sería para nuestro sistema el mencionarlo, el explicitarlo. Es muy entendible, ¿no? Que cada vez que uno habla, tal vez en materia de protección de datos personales, bueno, dice el derecho subyacente, la intimidad, la privacidad, la autodeterminación informativa, pero el punto es, ¿dónde está escrito esto? Y uno dice, bueno, es una disquisición doctrinaria, es una derivación y demás, pero estaría excelente que en nuestros sistemas más modernos esto esté explicitado de manera tal que nosotros ya no tengamos absolutamente ningún resquicio de duda respecto de la manifestación de esa libertad informática, de ese autogobierno de datos y del reconocimiento de Para ese dejar de citar derecho. alemanes, decís vos, básicamente. Tenemos que dejar de citar Exacto. alemanes, dennos algo propio. Tenemos que dejar de citar, exacto, e incorporar e internalizar en nuestro derecho, porque de hecho estamos citando de vuelta cosas, entre comillas, desactualizadas, porque yo trabajando con el tema de autodeterminación informativa, también uno ve que el concepto clásico de autodeterminación informativa es un concepto estático. Y no es un concepto dinámico en el sentido estricto, y es por eso que también tenemos que actualizar esto. Y esto significa tal vez colocar esta disciplina a la par de la evolución de estos conceptos en otras disciplinas hermanas. Vos justo trabajás también otros tantos temas en relación a lo constitucional, o sea, el tema de la bioética, el tema del derecho a la salud, que ya conceptualizan consentimientos
con conceptos más ayornados, más ricos. Lo mismo deberíamos tener en el área de la protección de datos personales y también un Juana, reconocimiento una no cosa, solamente del te pido espacio, un sino del... paréntesis nada más, si nos molestia, porque vos venís, Sí. aparte, acá esto para el público, no solamente venís del derecho informático, sino que tenés un largo camino recorrido en derecho de salud, ¿sí? Entonces, y todo el campo de bioética y derecho de salud son la gente que lo que es el consentimiento informado ha hecho de esto 10 años de congresos y nada, reuniones y viajes, vamos a decirlo así, ha pagado muchos libros. Entonces te pregunto es, si para la gente que está acá, que seguramente viene más de la cuestión informática, tal vez vos naturalizás, o sea, ¿qué entendemos por autodeterminación informativa, por consentimiento, los elementos? Digo, porque si nadie ha trazado por el camino de la salud, viste que es como, tal vez es una re foráneo el concepto. Bien, con el tema de autodeterminación informativa, o sea, uno dice autodeterminación, es como decirlo, es una fusión entre lo que es autonomía de la voluntad y la información por el otro lado. O sea, nosotros como individuos, o sea, pensarlo como un derecho personalísimo, individual, humano, irrenunciable en el contexto del procesamiento y de la protección de datos personales, que tenemos cada uno de nosotros de autogobernar los datos que se refieren a nosotros mismos. Ese autogobierno es absolutamente amplio, tiene que ver con decidir quién, hasta dónde, con qué técnicas, cómo puede procesar nuestros datos y tener la capacidad también de retirar esa manifestación, esa expresión de voluntad cuando nosotros lo querramos de manera incausada. Entonces, si nosotros reconocemos esto de manera expresa, bueno, vamos a tener tal vez un camino mucho más fértil para proteger los derechos en relación a nuestros datos personales. Y esto, como veníamos hablando, el tema del dinamismo que hoy en día cobran, es que naturalmente a medida que se procesan datos, las técnicas van evolucionando. Esto es como decirles, bueno, cuando nosotros han obtenido nuestros, entre comillas, consentimientos informados en una determinada época, ¿cuándo, o sea, piensen ustedes cuándo se convirtieron en usuarios de tal o cual plataforma? Hoy en día utilizan esas mismas técnicas, utilizan, entre comillas, el mismo algoritmo que utilizaban en ese momento que nosotros nos unimos a esa plataforma, entre comillas, adherimos, asentimos las condiciones de tratamiento. Y la respuesta ya intuitiva que nos lleva al no. Es obvio que en la actualidad se procesan de manera diferente, que esas técnicas siguieron evolucionando y que se volvieron cada vez más intrusivas, más granulares y más capaces de vulnerar nuestra privacidad, nuestra intimidad y demás. Entonces, la otra pregunta que uno nos debería hacer como usuario, como consumidor es, ¿alguna vez se nos ha vuelto a consultar en estos nuevos contextos de tratamiento si nosotros en estas condiciones actuales de tratamiento volveríamos a expresarnos, por ejemplo, por la afirmativa? Y es algo muy claro que a ninguno de nosotros nos han ido actualizando, nos han ido contextualizando cómo han ido variando esas técnicas. Y si ustedes piensan desde lo contractual, y esto llevándolos más a contratos, cuando uno se afilia, cuando uno se convierte en usuario, en consumidor y demás, la empresa, entre comillas, el proveedor, se estaría comprometiendo a mantener el respeto por esas condiciones contractuales iniciales por las cuales uno ingresó al sistema, motivo contractual por el cual, por ejemplo, en materia de medicina prepaga, ¿no? Los incrementos de cuota por edad tienen que estar dados al momento del ingreso de la persona al sistema y no de forma ulterior, intempestiva, unilateral por la empresa. Entonces, del mismo modo, cuando nosotros nos insertamos en ese sistema, las condiciones eran una, y si han variado con el paso del tiempo, bien deberían volver a obtenerse esos, entre comillas, asentimientos informados, término que me gusta un poco más que el consentimiento, porque en el fondo estricto de la palabra, mucha posibilidad negocial no tenemos, consentimiento en un sentido estricto no está planteado, pero simplemente actualizarnos e informarnos, porque también tenemos otro defecto. En el tema del consentimiento atado a la información. El consentimiento hoy en día es informado o no es consentimiento, o sea, es simplemente requisito para su validez el tema de la información, no es que el proveedor, el responsable de tratamiento, vuelque la información como cumplimiento formalista de un deber automático y listo, se desprende. Lo que es importante es que ese usuario, que ese consumidor,
comprenda acabadamente lo que se le acaba de informar. Pues si no lo comprende, el acto de informar no se ha cumplido. Entonces ese consentimiento no ha sido verdaderamente informado. Y lo lamentable es que las leyes de protección de datos personales ahondan y creo que también subestiman al titular del dato. Y esto siempre porque existen esos vestigios que permanentemente se ven de ciertos paternalismos en ciertas redacciones normativas, que es el hecho de que se subestima muchas veces, y esto también yo lo tengo señalado en particular con el tema del paciente, en la relación médico-paciente, y lo mismo el titular del dato, en la relación de tratamiento y procesamiento de datos con el responsable de tratamiento, porque cuando se habla de deber de información, ¿qué se le solicita que el responsable de tratamiento informe al titular del dato? ¿Y qué tipo de datos se obtienen? ¿Con qué finalidades? ¿Cuál va a ser el objeto de tratamiento? ¿Hasta cuándo va a conservar esos datos? ¿Quién efectúa el tratamiento? ¿Con quién puede quejarse? Etcétera, etcétera. Pero de ninguna manera ninguna ley focaliza sobre qué se hace Mm. particularmente con los datos. ¿Y esto por qué? Porque se subestima al titular del dato, porque el preconcepto existente es, bueno, si se le informara qué es lo que se realiza de forma técnica con sus datos, él mismo no va a tener la capacidad de comprensión. Entonces se le dice el cómo, pero no el con qué. Y el con qué es muy importante, porque es muy distinto que nos digan a nosotros que nos van a, no sé, proveer mayor seguridad videovigilándonos todo el día, a que nos van a proveer mayor seguridad colocando, no sé, un agente policial en una esquina. ¿Sabes? De una manera tenemos privacidad y de la otra no. ¿Sabes que en esto que Sí, decís, mira, yo termino, hay una pregunta técnica y la quiero encarar, porque muchas veces estas reuniones siempre terminamos buscando el chivo expiatorio normal, que es el legislador. Viste que yo siempre tengo una frase en la facu que es, hay una relación rara, viste, con los kinesiólogos y los entrenadores físicos. Los entrenadores físicos se creen que son kinesiólogos, los kinesiólogos se creen que son cirujanos y los cirujanos se creen que son Dios, viste. Y hay una cosa que nos pasa, lo que estamos en derecho, que hablamos como si fuéramos legisladores, entonces en las charlas siempre saltamos a la sí. crítica hacia eso. Y yo me preguntaba otro día con el caso de, vamos a hacerlo puntual, el caso de Cencosud, ¿sí? Que hay una pregunta que tampoco nos sabemos dar, la gente del derecho, que es, se tiende a minimizar estas cosas, pero también porque nunca se ha pretendido cuantificar económicamente el daño. Es Totalmente. decir, entonces yo me preguntaba, vuelvo con Erin Brockovich, va a quedar el chiste tal vez te ponemos de apoyo a Julia Roberts para hacer esto más jocoso, pero si todos pensamos en esto que hablamos de una actividad riesgosa, que es una práctica económica, y vos trajiste esto a colación de la Ley de Defensa del Consumidor, hablamos de responsabilidad objetiva. Y entonces pensamos un caso que es lindo llevarlo como parte actora. ¿Sí? Sí. Vos mencionaste los saberes data colectivos, tenemos la experiencia del 2007, 2005 con los consentimientos implícitos de los bancos, caso Itaú, todo eso que dieron origen. Pero la pregunta es, en una acción de clase, ¿de qué estamos hablando económicamente? O sea, ¿cómo podríamos cuantificar hoy en día esto? ¿Qué regla? Porque la verdad es que lo pienso y si tuviera que cuantificar esto, entramos en una nebulosa extraña. Es que es necesario, a ver, como país nosotros tenemos que entrar en esa nebulosa en algún momento porque se está haciendo muy tarde. En términos internacionales existen estudios y todos los que están en el área de la ciberseguridad lo saben, o sea, existen estudios anuales de los costos de ciberincidentes. En particular, anualmente existe un estudio en particular, el Ponemo Report de un instituto, del IBM Institute, que muestra los costos, por ejemplo, de data breach a nivel anual. El ejemplo de las cifras que arroja este estudio demuestra, entre otras cosas, simplemente para decirles datos de color, o sea, en promedio las fugas de datos han incrementado muchísimo sus costos, las consecuencias de las mismas se siguen prolongando hasta 2 años después del incidente en cuestión. El área sanitaria es el área que más costo ha tenido en materia de fugas de datos. En particular, las fugas tienen promedio de costo de millones de dólares. Y participan muchos países de estos estudios estadísticos en particular,
que sirven para estimar el costo de los data breach, el costo de data breach por área, o sea, por área de actividad, y en particular en función de la cantidad de registros comprometidos. ¿Y esto para qué? Para terminar extrayendo esto que es tan importante a los efectos de cualquier acción, que es el tema de la cuantificación económica de los daños, para saber cuánto vale cada registro fugado. Pero para, Porque si te nosotros... hago una Sí, consulta, perdón, porque, a ver, a veces la gente acá no puede creer. Va a sonar esto medio como para, ese tipo de repregunta, pero si vos estás diciendo que hay estudios de seguridad informática que cuantifican el daño que tiene el titular de la base de datos respecto a un sí, data breach, es que algún titular de datos cobró guita por la negligencia en eso. Entonces, la pregunta es, obviamente. Y en esos contextos está calculado, también está dimensionado cuál es el costo de contención de la fuga de datos, que son justo los costos que vos estás señalando, y cuáles son los costos operativos de contención de la fuga, los costos de mitigación del daño, los costos de mismo de corrección de la falla, que también obviamente lleva a nivel interno, y esto se promedia a nivel internacional con todos los países que participan en estos estudios. Nosotros estamos muy atrasados en esto en mm, particular porque no participamos de ninguna de estas estadísticas. En nuestro país, lamentablemente, existe como una suerte de oscurantismo en cuanto a la cuantificación económica de todo lo digital, sí, les sí, diría de lo intangible, porque vamos desde la cuantificación económica, y esto vos bien lo sabés con el tema constitucional, desde el daño moral, desde el daño espiritual, a cualquier simbólico. cuestión que no se ve, no se, no se toca y no se conmensura. Para nosotros es algo muy difícil de conmensurar. Y en particular el tema de los datos, porque los datos tienen un valor. Si nosotros nos metemos en el mercado negro y averiguamos cuánto sale un dato de una tarjeta de crédito, un dato de una plataforma virtual, esas cifras, esos números están. Y no podemos llegar, por ejemplo, a cifras absurdas como la que nosotros podríamos llegar a arribar, tal vez calculando los montos de ciertas sanciones en función de ciertas brechas. Les doy el ejemplo del ridículo y absurdo que les comento. La AIP en su momento sancionó a Yahoo por una fuga de datos de claves de 8 millones de usuarios argentinos y la multa de ese momento fueron 200.000 pesos argentinos. Oigan el paralelismo de que yo les decía, que las fugas de datos en términos generales tienen un costo de 4 millones de dólares, mientras que aquí en Argentina 200.000 pesos, 8 millones de registros. O sea, si nosotros pensamos en el costo colateral, que sería una fuga de datos a nivel local, cualquier, entre comillas, ciberatacante, ciberdelincuente o cualquier persona afectada por una fuga diría, es una ganga fugar datos en nuestro país. Sería realmente hasta es económico, es barato, y ojalá que te suceda en este contexto, porque si 200.000 pesos valen 8 millones, o sea, esa es la cuantificación o la multa que se ha colocado por 8 millones de registros, sin perjuicio de la desactualización que podríamos hablar de los montos, ¿no?, que existen en nuestra ley de protección de datos personales. Entonces, creo que no tenemos referencia en esto, ¿no? No tenemos números locales. Y son necesarios. Tenemos que aventurarnos un poco en el esfuerzo de encontrar esos números que nosotros tenemos a nivel No, local. totalmente, y aparte que resuelto el tema del primer punto que es la legitimación activa sobre el registro, como acción de consumidor o no, pero sería un incentivo para conseguir una mejora constante. Yo mira, te comparto una que es una vuelta conversando con una persona conocida, especialista en seguridad informática, me tiró un comentario tan divertido, pero yo lo quise cuantificar jurídicamente el problema. Él me contaba, me decía, mira, una variante para hacer un ataque muy sencilla es buscar una base de datos de ataques de claves que ya estuvieron, y la gente no cambia las claves, me dice. Me dice, pero no solo eso. Me dice, si dice, él me decía algo más divertido, me dice, si yo me quisiera realmente poner a hacer un ataque, una posibilidad que tengo, me dice, es fijarme qué tipo de claves tenías en todos los ataques para ver si tenés un patrón de pensamiento para hacer claves, me dice. Entonces, yo me acuerdo que me divierto y le digo, pero entonces cuando hay una fuga, perdí un pensamiento de forma irreversible, para siempre. O sea, para siempre Un perdí un patrón. pensamiento, un patrón de pensamiento se perdió para siempre. Simbólicamente eso le digo, como daño moral, me expropiaron un pensamiento y rayábamos con eso, digo, tiene que ser cuantificable económicamente. Y acá nosotros lo desmerecemos de manera absoluta y esto, o sea, pensando también de las herramientas individuales que nos perdemos. O sea, vos mencionabas, bueno, que conseguí entre comillas la ventana de consumo
Y hay muchas otras ventanas sin abrir todavía y que están ahí, a la espera de que alguien las utilice. Pensemos la gran herramienta que son los daños punitivos. Mm, Nosotros tenemos la figura de daños punitivos y nuestra figura de daño punitivo es por consumidor, por usuario en particular, a diferencia de la figura en otras jurisdicciones en las que el daño punitivo se aplica una sola vez por ese hecho para todos los usuarios o consumidores en general y se aplica un fondo. Mientras que nuestra sanción de esa multa civil va al damnificado como una indemnización por el riesgo extraordinario. Entonces, pensemos que tal vez no todas las respuestas las vamos a encontrar en el esquema sancionatorio de la ley de protección de datos personales, pero que hay otras normas que tal vez nos brindan contextos más acogedores a la hora de permitir encontrar cierta justicia en ciertas cuestiones que son atinentes a nuestros datos, por lo menos en el camino este de la búsqueda de una cuantificación y una apreciación más justiciosa de estas cuestiones en materia de datos. O sea, los números en materia de data breach son un misterio en nuestro país. Y no es porque nosotros no tengamos fugas, o sea, muchas veces también tenemos esta creencia falaz de que, bueno, porque no vemos esos números, aquí valen menos y es un costo que no tenemos que dimensionar. Muy por el contrario, es simplemente la opacidad informativa, la falta de transparencia informativa que existe en este contexto muchas veces no nos permite avanzar. Y esto en materia de data breach es fundamental. Nosotros no tenemos una ley sobre data breach, o sea, hablamos recién en los proyectos de reforma de la ley de protección de datos personales del concepto de incidente de seguridad. En la ley histórica no hablamos de incidentes, recién en lo que es la resolución 47 del 2018 se toca la palabra incidentes. Y es muy importante también tener regulación específica de ciertas cuestiones que, por ejemplo, no sé, en los Estados Unidos tenés una ley por cada state prácticamente en estas cuestiones. Y entender esta diada, que sin privacidad no podés tener seguridad y sin seguridad no podés tener privacidad, es algo que nos tenemos que fijar en nuestras mentes como un mantra. Cuando operamos, cuando trabajamos, o sea, el Estado y los particulares y las empresas y el sector privado son responsables de esto y es algo también que tiene que cambiar a nivel filosófico. O sea, si nosotros empezamos a cuantificar y empezamos a realmente pagar, entre comillas, por las consecuencias de los malos tratamientos en materia de datos personales, se va a revertir en la industria entera las malas prácticas en estas cuestiones y se va a ver como un valor agregado el buen tratamiento de nuestros datos personales, que es nuestro valor, es nuestro activo. Como vos decís, cuando uno pierde una conjunción de datos, pierde, como decías, un pensamiento, pierde un patrón de conducta en el fondo. Y estas cosas son irrecuperables, o sea, el daño informático es, entre comillas, en sí mismo incontenible. Entonces no podemos permitir que se llegue al mismo y parte de esto es entender que cuando ocurre estas consecuencias sean sancionables a los efectos de qué? De prevenir y precaver que no siga ocurriendo, que no siga agravándose estas consecuencias, porque son muy gravosas, tienen costos muy altos en nuestras vidas. sí, yo a veces, mira, yo tengo a veces la sensación con todo esto de que estamos a las puertas de que de algún momento a otro se puede empezar a judicializar esto, y si hay acciones colectivas de esto, más allá que tenemos el misterio de cómo cuantificar el daño, no por las sanciones, sino si queremos Sí, cuantificar cuál es el valor subjetivo del derecho para en una acción de clase, y que esto hay que decirlo, el incentivo es que los honorarios se toman sobre el total de la condena, que es como funciona en Estados Unidos el sistema. Eso podría dar lugar a que haya, si se quiere, como lo que hiciste vos, en un punto que es un control cívico, ¿sí? También en este sentido las acciones civiles de consumidores son súper importantes para poder llevar sí, esto, pero para que suceda, porque es como que hay un marco, yo a veces, no sé, es como que hay un, no sé si vos tenés la sensación, hay un marco en el que vos hablabas de los estudios internacionales, ¿no? Y eso en materia de responsabilidad, uno puede hacer graduaciones de negligencia. Prácticas médicas es un re ejemplo de esto, ¿no? Uno puede hacer una graduación. Y parecía que estamos en un lugar donde está todo atado con alambre, pero cables pelados ya. A veces las cosas que nos enteramos o los casos que tenemos conocimiento es como esto en cualquier momento. Miremos de cerca la salida de emergencia, si es que hay salida de totalmente. emergencia. En materia informática, realmente creo que tenemos más suerte
que la que estimamos. En este sentido, tenemos menos fugas que las que el sistema mismo permitiría. En parte de esto, tal vez muchas veces por el desinterés que existe de lo que se encuentra del otro lado, de los datos que se pueden encontrar del otro lado y del valor de los mismos. Pero lo cierto es que, bueno, el sistema no ha engendrado buenas prácticas a nivel acumulativo a lo largo de los años, y es por eso que parece también bastante desproporcionados los esfuerzos que se tienen que hacer cada vez que se emprende algún proyecto de decir, bueno, empecemos a trabajar con seguridad, empecemos a trabajar con privacidad o atendiendo los principios de protección de datos personales, parece que se está a foja cero siempre. Y lamentablemente eso es porque muchas veces desde antes no se hacía nada bien. Y esto yo lo trabajé mucho y lo comentaba mucho mismo el año pasado con el tema este de la dicotomía de salud versus Mm. autonomía y salud versus la libertad y la protección de nuestros datos. En particular, porque no existe, como siempre les digo, no existe un derecho adquirido a hacer las cosas mal. Y parece que nosotros como hemos tenido y descansado en la creencia de que se podía trabajar con los datos sin respetar los principios de la ley de protección de datos, que podían, no sé, venir a este país y colocar cualquier tipo de condición, total nadie iba a reaccionar, que se podría abusar con cláusulas y con prácticas abusivas y que nadie iba a tomar ningún tipo de acción. Estas cosas tienen que cambiar. El problema es que muchas veces cuando solicitamos y hacemos estos cambios, parece que no hay un camino recorrido precedente que nos permita apoyar y apuntalar estos cambios de una manera mucho más fácil. Es como que hay que reestructurar, cambiar la filosofía, cambiar el dogma y a su vez cambiar a nivel práctico lo que se realiza en materia de Totalmente. procesar. De hecho, ahí, y no, te agrego algo, es muchas veces nosotros en el observatorio, los que tenemos 35 años por ahí, que es algo medio sensible, porque para nuestra generación, además, decimos, vivimos un escenario de previa a Cromañón informático, porque antes de Cromañón estuvo Keybis, ahí en Libertador, que o sea, a veces se olvida en el imaginario que Sí, siempre hubo preavisos, siempre hubo preavisos en la hubo historia. preavisos antes de Cromañón, de cómo venía la cosa, y totalmente. Pero, a ver, una cosa para toda la gente es, nosotros estamos tomando preguntas que si las escriben nos llegan ahora para hacerla a Joana. Sí, aviso porque tal vez me olvidé de marcar esto. Y te hago quiero, mira, voy a entrar con el cuchillo a la polémica a fondo, ¿eh? Quiero, o sea, con sinceridad esto. Muchas veces no, siempre, lamentablemente, hay un problema que siempre se da que todos los espacios de ley de datos es la nueva ley, que a veces recuerda el chiste de los Simpsons y cómo vamos a salir del agujero, pues cavando, ¿viste? La ley nos metió en un problema, queremos más ley, ¿viste? Es como que la herramienta siempre es la misma en un punto, seguir cavando para abajo. Y yo recordaba un viejo libro perdido de Derecho Administrativo, Teoría de los Servicios Públicos, de Jorge Salomoni, que Salomoni contaba que gran parte de la reforma del Estado en Argentina tenía una singularidad terrible, que es que en Argentina se privatizaron, se crearon los entes de control y después se designaron las autoridades de los entes de control, es decir, ya existía el grupo de peso de interés, ¿no? Es decir, ya estaban adjudicadas las licitaciones, todo. Y cuando uno piensa en el caso de la ley de datos, es muy difícil pensar que los grupos de peso ya no están configurados, grupos concentrados, como vos dijiste. Entonces, sí es a veces, quizás para los que creemos en esto, un desafío pensar qué tipo de actividad cívica podemos hacer para evitar que eso suceda. Sobre todo, y cerrando esto, volviendo al punto de lo que vos hiciste, para muchos, que lo interpretamos fue como un acto de soberanía, y que muchos de estos problemas son de soberanía nacional, en materia de que porque son empresas internacionales, el Estado no toma ninguna medida de protección de los datos de la ciudadanía, etcétera, etcétera. Entonces, que existe una posibilidad de que la nueva ley escape a esto de los grupos de intereses, que no se escribe en un estudio jurídico, digo, que lo pongo en la jerga. Bien, en lo particular yo tengo esperanza de que así suceda. O sea, en particular hay algo muy natural y muy típico y cíclico del ecosistema, como vos decís,
que cuando se regulan cuestiones, entre comillas, de grandes o que afectan o atañen a grandes lobbies o grandes intermediarios o grandes actores, como en el caso de los responsables de tratamiento, justamente algo que siempre, ¿no? Siempre denoto que el tema de la pluma torcida en función de la intención y el espíritu de ese legislador. Nosotros tenemos también como una suerte de creencia o idiosincrasia local en la cual creemos como que es fallonista el intercambio de palabra con esos intermediarios, cuando en realidad hay conflictos de intereses absolutamente claros que no deberían entrecruzarse porque justamente empañan el espíritu que deberían tener estas normas protectorias. Es lo mismo que tener una ley de derechos de los usuarios y de los consumidores teñida simplemente por el espíritu de los proveedores. Esto ha sucedido en muchas normas. Nosotros tenemos ejemplos históricos de plexos normativos protectorios o con intenciones protectorias, como ser, por ejemplo, el marco regulatorio en materia de medicina prepaga, en las que uno nota ciertos desajustes o ciertas cuestiones que podrían ser optimizables o mejorables a la luz realmente de esquemas estrictamente protectorios y tal vez no teñidos, como decirles, de una protección equilibrada particularmente atendiendo a los intereses de los proveedores. Entonces, creo que en el área de datos personales es muy, muy necesario que por una vez, al fin de todas y superando estas cuestiones típicas que siempre se recurre y se termina llevando, que es la letra del lobby, la letra del interés empresario en el texto, o traducida o traslucida en el texto y sus principios, tomemos la decisión en serio de independizarnos, porque esas actividades no van a depender de una buena regulación. Lo mismo ha sucedido históricamente, o sea, tenemos el ejemplo más paradigmático histórico del 1113 en el año 68, o sea, ya han pataleado por el tema de responsabilidad objetiva, ya se ha pataleado con un montón de cuestiones en las cuales siempre la amenaza es recurrente y es la misma. Si uno coloca ese tipo de regulación, la empresa se va a ir, va a dejar de operar, va a ¿Sabes qué? dejar de existir. Te iba a decir que hay una palabrita que a mí siempre me genera gracia que es, pero no me puedes alterar la ecuación económico-financiera. Y es, Es podés absorber un costo, si es una empresa de mayor cotización global. O sea, no es que estamos hablando de una, pero se la cita como dogmáticamente, ¿viste? Como sin números. Totalmente. Siempre han existido falacias con el tema de la ecuación económica financiera en el ámbito también mismo de la autodeterminación informativa para traerlo a algo más pequeño y más conmensurable. Muchas veces se ha dicho esta falacia por parte de los proveedores de que la información tiene un costo. Mm. El informar al consumidor engendra un costo. Y cuando justamente quien domina y ya tiene esa información disponible, la conoce en su totalidad y puede desprenderse gratuitamente de ella, es el proveedor el que domina el acto informacional porque conoce su producto y es el que generó previamente la información de su producto, de su servicio. Entonces, entender que justamente la información tiene un costo cuando ya estuvo incluido en todo el proceso y es algo que naturalmente dispone, es simplemente mezquino. Bueno, lo mismo sucede en este ámbito en el cual se toma esa ecuación para decir, bueno, si nosotros colocamos este tipo de presiones regulatorias, la empresa va a dejar de innovar, va a dejar de trabajar en el país, se van a ir, van a dejar... No, porque nadie abandona el campo de la digitalización. Y en el fondo también lo que hay tal vez es una puja entre la ganancia extraordinaria con la ganancia razonable. Aquí también no existe ningún derecho adquirido y es algo que también muchas veces lo traduzco de forma jocosa diciendo no existe ningún derecho adquirido también a obtener el máximo lucro de la explotación de nuestros datos. Esto es como decirles, bueno, yo voy a trabajar con vos como usuario, pero si no tengo todos tus datos, todos tus metadatos y todos los datos de todos los contactos yo no puedo trabajar con vos como usuario. Es una exageración, o sea, es como que no existe punto medio, es o te vulneran absolutamente todo o directamente abandonan la actividad por quiebra. Entonces tiene que existir seguramente algún matiz intermedio sobre el cual no se quiere trabajar y no se quiere mostrar como alternativa porque si no existiría y se dejaría de apelar al temor infundado y a la sensación de inseguridad de la gente de qué ocurre con un mañana sin aplicaciones, qué pasa mañana si no Mm. tenemos buscadores, qué pasa mañana si no tenemos redes sociales. Imagino una automotriz diciendo, ¿cómo que es obligatorio que le ponga cinturón de seguridad? ¿Qué me estás hablando? ¿Me vas a alterar el producto a Sucedió, mí? ¿Me obligás a mí a diseñarlo? ¿Qué pasa? Me totalmente rompes la ecuación. sucedió con el objetivo de cuidado.
Es el mismo caso. A mí a veces escucho, es que hay argumentaciones a veces, viste, que son hermosas en un punto, porque son argumentaciones que te ponen históricamente frases como futuro, modernidad, no ajustan a nuestro caso, pero suenan arcaicas, son tipo cosas pretéritas. Yo recuerdo un caso que me pareció muy divertido, que era responsable de legales de Mercado Libre, en una nota televisiva ante una medida de fuerza gremial de sindicato de camioneros. Y tuvo un comentario tan tecnosolucionista el tipo, tan falaz, digamos, que dice, nos exigen un convenio colectivo que se creó cuando mucha de la gente que trabaja acá todavía no había nacido, porque era un convenio del 82. Y yo decía, y el 17 de la Sí, bueno, Constitución, tipo derecho de propiedad privada desde el 1853, te quejas, tipo. eh, Entonces, entramos en unas lógicas terribles en los debates que se generan por esto, son porque falacias lógicas, o sea, son falacias sí, lógicas argumentales que también son facilistas y que muchas veces imponen estos binarismos para los cuales cualquiera se siente tentado. Es como lo que decía antes con la analogía de salud o tus datos personales. Bueno, también nos colocan en la opción de regulación o abandono de la actividad o extinción de la modernidad. Entonces cualquier persona va a decir, bueno, es mejor no regularlos, así siguen así. Y ¿por qué? Porque existe esta postura de temor, directamente de temor y de aprehensión de no regularlos como si tuvieran, como les digo, derechos adquiridos, y ninguno de estos gigantes tiene derechos adquiridos y se han convertido en gigantes gracias no, a nuestros datos, gracias a nuestras utilizaciones como usuarios, como consumidores, como bystanders. Entonces, bien deberían valorizarnos, apreciarnos y cuidarnos porque somos el engranaje por el cual ellos están donde están. Y los estados tienen que valorizar esto en particular también para proteger a los individuos que componen también un influjo fundamental en la ecuación de los procesamientos que también realiza el Estado, porque el Estado también hoy en día procesa una cantidad inmensa, abismal de datos personales, sin perjuicio, bueno, todas las críticas que también creo que nos tomaría otra charla de una hora con el tema de hipervigilancia y los esquemas de sociedades de control. Sin perjuicio de eso, bueno, tenemos que entender que también la protección de datos personales entra en esa ecuación, en esos esquemas en los que las interacciones, los juegos, las sinergias que se dan son muy importantes. Y también es un reflejo para quienes trabajan con nuestros datos desde la faz de lo privado, el entender cuáles son sus límites, si el Estado aprecia o no aprecia la privacidad y la protección de datos personales. Es también un tema ejemplificativo. Si nosotros vemos un Estado también que cumple y que aprecia la protección y la privacidad de los datos de su ciudadanía, también va a comprender que les van a exigir trabajar con la misma responsabilidad. En cambio, si se ve un Estado negligente en estos aspectos, es probable que no existan buenas prácticas que se imiten también en el mercado a los fines de erradicar estas cuestiones, estas abusividades que nos afectan. no, y está buenísimo en eso que vos planteás, que el Estado también incumbe al Poder Judicial, y el Poder Judicial depende de las demandas que pongan los abogados para digamos, dar cauce a la acción, digamos, como un silicot digital, si queremos. Pero mira, te paso yo una pregunta que es una pregunta muy buena, que alguien consulta, que dice, ¿no existe tal cosa como una ganancia extraordinaria? Y tenemos que ver un par de balances, creo, no sé cómo lo pensás vos, cómo podemos calificarlo de extraordinario, que claramente lo es, vamos a ser sinceros. Esto no está Sí, jugado. claramente existe, totalmente existe y es parametrizable. Obvio que en el escenario actual en el que estamos todo parece ficcional cuantificar cuánto vale un registro fugado, pero lo cierto es que existe obviamente un delta muy fácil y discriminable entre lo que es trabajar con los datos personales de un modo leal y trabajar de manera abusiva, explotando más allá de la medida de lo natural que se podría extraer a través de un determinado procesamiento. Y esa diferencia, ese es el riesgo extraordinario también al cual someten a los usuarios, a los consumidores, a los titulares de los datos. Y es un riesgo que debería ser inadmisible en nuestro sistema. En particular porque nadie tiene que estar forzado a ser expuesto a prácticas que pueden llegar a ser peligrosas y que pueden llegar a ser tan conculcatorias como cualquier riesgo que nosotros hoy en día señalamos con los ciberdelitos. Bueno, si dijéramos, bueno, nos estamos sometiendo a diario
permanentemente a estos riesgos que hoy en día repelemos desde el punto de vista de la ciberseguridad, pero simplemente por ser usuarios, ninguno diría, bueno, soy un usuario muy cómodo, estoy placentero donde estoy, diría, bueno, voy a empezar a repeler estos riesgos de alguna manera, voy a irme a estos contextos. Entonces es natural, ese riesgo extraordinario obviamente debería ser reparado, debería ser cuantificado y debería obviamente prohibirse, porque nadie tiene derecho a ir más allá de la medida de lo que puede realizar con nuestros datos de manera leal, de manera lícita, de manera consentida, atendiendo al principio de calidad, de finalidad, de adecuación y demás. ¿Sí? Yo, de hecho, en lo que vos decís, me arriesgo a sumar un pensamiento que es que una particularidad que tiene el mundo del software, ¿sí? Es que lo pienso en términos económicos, ¿no? Porque preguntaban por la ganancia. La ganancia está tomada por cuánto es el producido en relación a la inversión, ¿sí? Vos haces los costos más y después identificás la ganancia. Y algo que tienen todas estas plataformas es que la inversión inicial tiene una escalabilidad infinita, como también tiene una escalabilidad maximizada del daño también, por esta particularidad de la escala, ¿no? Tal vez eso podría agregarse al razonamiento para, no sé, para empujar la pluma, digo, no sé. Eh, Sí, pero, pero bueno, nada. Yo creo que igual la nueva ley, no sé vos si tenés algún comentario de los proyectos que han estado dando vueltas, porque te quiero ser sincero, a muchos nos genera mucha preocupación. No sé si te acordás de un viejo proyecto de ley que perdió estado parlamentario, que se le decía la ley Pinedo. Una ley bueno. digo, ¿por qué ese es el antecedente que a muchos nos da miedo? El proyecto de ley Pinedo. No sé si querés contar un poco de eso, Bueno, tal vez hay gente acá que no conoce. yo recuerdo, y se los comento anecdóticamente, con ese proyecto que fue Ley de Responsabilidad de Intermediarios, concurrí, y bueno, convocada e invitada específicamente al debate abierto que realizaron en modernización. De la audiencia fui la única en atreverse a comentar específicamente que lo que proponía el texto era inconstitucional. Obviamente tuve la voz muy, muy firme de representantes de todos los intermediarios que se encontraban presentes, queriendo saltarme directamente al cuello, o sea, porque no era algo señalable. Como argumento me comentaron específicamente que existían fallos a favor de la postura Por que se Belén Rodríguez. establecía en la ley. Mm, Bueno, existían fallos, y en particular, bueno, yo les comenté también que existían fallos del otro lado, o sea, de la otra postura, pero que aún así desde la reforma de la codificación en 2016 los plenarios no eran vinculantes tampoco, entonces desconozco qué sistema de precedentes tenemos por el cual una norma tiene que seguir un fallo tal vez desviado a la protección de la 24240 y que en particular, bueno, la 24240 no era una ley menor, era ahí mm. fundamental, era de orden público, establecía la responsabilidad objetiva en ciertas situaciones y que ellos de manera muy casual en el troyano, con obviamente la gran meta de la protección de la libertad de expresión dentro de lo que era el acápite de definiciones de intermediarios de Internet, colocaban a los intermediarios comerciales. Obviamente, porque seguramente, como todos ustedes, los aquí presentes, vamos a los intermediarios comerciales de Internet para intercambiar nuestras opiniones y libre expresarnos, no para comerciar ni para ser usuarios y consumidores en esos contextos y adquirir productos y servicios. Evidentemente, tal vez estoy confundiendo la finalidad y el objeto de un intermediario comercial de Internet. Por lo tanto, bueno, me alegré, como creo que varios en la comunidad, específicamente por la pérdida de estatus parlamentario de esta normativa, en particular porque establecía responsabilidad subjetiva en un contexto y en ciertas situaciones en las cuales, si bien es muy entendible en el caso de libertad de expresión y de contenidos y otras cuestiones, el establecimiento de esquemas mayoritariamente colocados en todo el planeta de responsabilidad subjetiva, no estoy de acuerdo para nada en aquellos esquemas en los cuales intervienen usuarios, consumidores y bystanders. Mirá, Eh, te hago, me quiero colgar de ahí para hacerte una pregunta, aprovechando el espacio y usufructuando el nombre de nuestra asociación, que es como que nos da mucha licencia eso. Vos bien estás relatando algo que es totalmente cierto y que era terrible el proyecto de ley. Es verdad que vos fuiste de las pocas que lo observó, que es que bajo el rótulo de intermediarios te ponían la libertad de expresión con caballo de Troya para el intercambio comercial. Es decir, te ponían, por afuera te ponían, te picaban el caballo y decía,
Google, y cuando abrís el caballo ¿Querés estaría Mercado censura? Libre. Vamos a decirlo así. El punto Era ese así. es para revertir PLAPS. Y aparte era muy, o sea, y esto para hacer una analogía con la audiencia que seguro nos siguen algunos fanáticos de los Simpson, era muy, quieren pensar en los niños, era quién Sí. se iba a oponer a la libertad de expresión. Era, no, pues yo no me opongo, yo no pretendo la censura previa, lo que no pretendo es responsabilidad subjetiva en derechos de los usuarios y los consumidores, muchachos, del 2008 logramos revertir el veto del año 94, no volvamos a esquemas en los cuales no se establecía esa responsabilidad adecuada para consumidores, usuarios y expuestos a relaciones de consumo. Bueno, ¿pero por qué? Porque estás opuesta a la libertad de expresión, a la protección de la libertad de expresión en Internet. No, son cosas diferentes, son ámbitos diferentes y de hecho es muy segmentado donde nosotros nos libre expresamos respecto a donde nosotros adquirimos productos y servicios y también lo mismo la distinción entre aquellas cuestiones que son comunicacionales, de contenidos y demás, que tienen que ver con la libertad de expresión, aquellos espacios en los cuales, por ejemplo, son publicitarios, o sea, nadie va a errar una situación con otra, pero lo lamentable es que la ley tenía troyanos y tenía troyanos en zonas que nosotros podríamos caracterizar como blandas de la norma, que es en las definiciones. Toda la gente baja la guardia, entre comillas, a la hora de la lectura de las definiciones de las normas. Y en particular tener la perversidad de colocar un troyano en la parte de definiciones fija absolutamente todo el esquema regulatorio. Es como uno dice, bueno, el objeto está ok, lo que fija está ok, ¿y por qué en las definiciones de golpe está un supermercado? Bueno, Pero y para, estas son cuestiones. te hago una consulta, a ver, y esto es totalmente abierto, esto es para los creativos. Supongamos, ¿no? Pensemos, hablemos como, viste, como hablan las vedettes, que tienen que hablar en hipotético, ¿no? Supongamos que el proyecto de ley que perdió estado parlamentario, era un proyecto de ley maliciosamente redactado a efectos de meter un troyano que diga comercio, pero que iba enfundado de pueden pensar en los niños, ¿no? Y usaba libertad de expresión. Cuando vengan los nuevos proyectos de ley, ¿por dónde podría venir el troyano? El de datos personales, digo, A porque ver, con esta experiencia de saber cómo funcionan ciertos estudios, sí, ¿cuál va a ser el el próximo de datos paso? personales, vaticino y ojalá que me quieran sorprender. Por lo menos No, no querés que te lo que sorprenda, pará, está. no querés que te sorprenda. No quisiera redoblarles la apuesta. En particular los que están actualmente es como que tampoco pecaron mucha creatividad, hicieron control C, control V con el que perdió estatus parlamentario anterior, entonces repitieron un poco el esquema. ¿Qué áreas, entre comillas, peligrosas encontramos? La primera, bueno, como siempre les digo, el tema del consentimiento tácito, en particular por esto de la legitimación de una práctica abusiva. No tenemos que caer en esto de terminar legitimando lo que hace, entre comillas, el monstruo. Es como decirles, yo reconozco cuál es la abusividad y entonces me convierto en tan flexible que encima lo legitimo, o sea, realizo una norma que termina validando la conducta errada. ¿Y esto por qué? Porque de vuelta se romantiza el tema de la actividad industrial, se coloca este concepto, ¿no? Alguna vez leyeron algo de líquido y dijeron qué buen concepto, hablemos de consentimiento líquido. Y entonces, bueno, generaron este monstruo del consentimiento tácito, de Bauman vuelta, nunca el la vio venir consentimiento esta. ya está, ya está perimido en muchísimas áreas jurídicas y no tenemos que resucitarlo en otras, simplemente por el hecho de que tal vez, entre comillas, es un área fresca, es un área nueva y parece como que tiene que recorrer 200 años de historia retrógrada sobre consentimiento como para tener y adquirir la madurez. Aprendamos de las lecciones ya adquiridas y no seamos retrógrados. Ese es uno de los temas. El otro problema candente, y creo que también a ustedes los va a preocupar y que creo que ya los viene preocupando hace rato, es el tema de perfilamiento y la toma de decisiones automatizadas. Porque en particular una de las cosas que tal vez está, entre comillas, eludiendo, también de vuelta a través de recursos retóricos desde el punto de vista jurídico, es el tema de la prohibición de la toma de decisiones basadas en mecanismos 100% automatizados en materia de datos personales y en particular la preservación del derecho de oposición del titular del dato. Lo que puede ser muy peligroso desde el punto de vista de libertades individuales, de reconocimiento de derechos y demás garantías en particular, porque nosotros tenemos también un esquema que tenemos que reconocer local de elevada inseguridad jurídica,
Y acá ya la pregunta conceptual que podemos hacernos es, bueno, ¿qué es la inseguridad jurídica? Sea como sea, tenemos mucha de ella. Y en este sentido particular es muy peligroso porque hecha la trampa, ya está, hecha la ley, hecha la trampa, y nosotros, si tuviéramos una ley que diga o que determine que un determinado perfilamiento debe realizarse de tal manera, nosotros no tendríamos nuestro derecho a oponernos. Y esto en nuestro contexto de procesamiento puede ser muy peligroso. Si bien podemos, o algunos podrían entender esto como una traducción o como un vuelco de lo que señala el GDPR, en nuestro contexto de procesamiento puede llegar a ser potencialmente muy, muy peligroso, y en particular con la intrusividad de técnicas que hoy en día se están metiendo cada vez en áreas más críticas de nuestras vidas, como ser inteligencia artificial, ya sea en la educación, en, qué sé yo, en las finanzas, en la justicia y en otras áreas en las cuales, bueno, podemos terminar muy afectados por estas cuestiones que justamente a nivel local no se estudian, no se realizan los estudios en materia de impactos en protección de datos personales, no se realizan las auditorías debidas en materia de seguridad de datos y seguridad de la información, y son cosas muy inseguras que se introducen, como siempre digo, con nosotros como conejillos de indias. Imagínense, además de ser conejillos de indias, no tener derecho a oponernos a ser conejillos de indias, y si nos vemos afectados, no tener derecho a oponernos o a revisar estas decisiones. Entonces, van a ser estas, creo que las áreas más críticas, las de tratamiento automatizado y toma de decisiones automatizadas, el perfilamiento y desde ya el tema del consentimiento. Mira, son y media, ¿no? Yo te quería ir despidiendo agradeciendo, pero me quedo coincido totalmente con vos con el tema de tratamiento y ni que hablar en cómo superar con los nuevos proyectos de ley, cómo superar esa vieja dicotomía entre dato nominativo y sensible, ¿no? Como que ya quedó Sin contar, arcaico. bueno, totalmente, totalmente los clásicos, o sea, hay que modernizar el concepto de dato sensible a datos según la criticidad y a pensar la sensibilidad con un matiz abierto, el Claro. tema del reconocimiento de la autodeterminación informativa y la autodeterminación informativa dinámica, y yo en lo personal también el reconocimiento del derecho al anonimato de aquellas áreas en las que sí se puede, también deberían existir terceras opciones. Sí, vamos a tener que hacer otra. Yo te quiero agradecer, Joy, no queremos abusar más del tiempo, porque ya estamos 1 hora y media, así que lo habíamos pactado. Cuando quieras, Muchas Tommy. gracias y nuevamente gracias en nombre de mucho más gente por el caso específico lo que armaste específicamente con WhatsApp, ¿sí? A la gente está acá, básicamente no hablamos mucho del caso porque queremos ver lo que circunscribe. Hay un montón de conferencias que estuvo dando Joana que pueden ver en YouTube, ¿sí? Sobre la cuestión técnica específica, ¿sí? Pero queríamos más que todo dar el espacio de salir un poco de la Facultad de Derecho y analizar las significancias ciudadanas y políticas que tiene lo que pasó, que quizás es a veces lo que se pierde en el tecnicismo, la relevancia Sí, histórica del caso, ¿sí? Así que nada, Joana, muchas gracias por venir, por la presentación, por todo el laburo que venís haciendo, y nada, nos vamos a volver a ver. Vale. totalmente, Tomás. Bueno, nos vamos a seguir viendo. Y bueno, felicitaciones a todos los de Odia y mil gracias de vuelta por la invitación y saludos también a todos los asistentes. Bueno, muchas gracias. Yo voy a ya ir cortando acá, si quieren, perdón, revertir la cámara, te para atrás. Así que nada, muchísimas gracias, Joy, nuevamente. Saludos. Chao, hasta luego. Saludos a todos.